Qué bueno es estar juntos en este momento alrededor del continente. Bienvenidos a aquellos en San Pablo. Y estoy muy expectante por esta segunda semana de esta nueva serie llamada En el lugar de los hechos. Estoy lleno de fe de que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones de una manera fresca. Así que vamos a entrar a este mensaje inmediatamente. Vayamos junto al libro de Marcos, capítulo 4, versículos 3 al 9. La palabra nos dice: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió al 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué les parece si oramos juntos? Señor, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra y pido que en estos próximos momentos puedas traer una revelación fresca a nuestros corazones, que puedas depositar fe en nuestro interior, cambiar nuestra forma de pensar y avivar nuevos niveles de expectativa en nuestro espíritu. Te doy gracias por el privilegio que tengo de predicar tu palabra, que venga tu reino y se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto de nosotros hemos pasado por esos momentos de la vida que parecen que no importa cuántas veces lo intentás o el esfuerzo que haces o la fe que le echas a una situación o a un desafío, pero nada cambia? Yo viví un momento como ese prácticamente por 2 años. Fue cuando diagnosticaron a mi papá con una enfermedad. Al final de esos 2 años, él graduó a la eternidad. Yo oré, yo clamé, declaré la promesa, constantemente esperaba en Dios, pero la situación no mejoró, nada cambió. Ese tiempo para mí produjo una sequía interna, donde no veía un camino hacia adelante, no escuchaba bien la voz de Dios, no veía ningún fruto en mi vida. Esa época me llevó a mí a tener mi mayor revelación acerca de la fe. Me acuerdo una noche que estaba enojado con Dios, reclamándole a Dios, diciéndole: ¿por qué no sanás a mi papá? ¿Por qué no cambias la situación? Con todo lo que yo hago por vos. ¿Le has hablado a Dios en algún momento de esa manera? Pero fue en ese momento que escuché el susurro del Espíritu Santo, donde me preguntó: ¿vas a creer en mí por lo que hago o por quién soy? Y eso lo cambió todo para mí, mi amigo. Entendí muy bien que Dios es el Dios de la cosecha. Yo no soy responsable por la cosecha, por el resultado final. No, yo soy responsable por sembrar la semilla. Es por eso que he titulado este mensaje: Yo tengo la semilla. Debemos entender que tenemos la responsabilidad de siempre seguir sembrando. No podemos dejar de sembrar. No juzgues cada día por la cosecha que veas o no veas, sino por la semilla que sembrás. Jamás podemos dejar de sembrar. En esta parábola que Jesús nos habla, donde la semilla fue sembrada, vemos que una parte cayó en el camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, brotó sin tener raíz y el sol la secó.
Otra parte cayó entre espinos, se ahogaron al crecer, y otras cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando estudias esta parábola, encontrarás que tiene varios significados. Nos habla de que el evangelio fue sembrado y fue recibido de distintas maneras. Nos habla de la receptividad del corazón al escuchar la palabra de Dios. También nos habla de la venida del reino de Dios. No importa con qué perspectiva te alinees. Todos los comentaristas y teólogos están de acuerdo en el enfoque principal de esta parábola, el sembrador. Debemos entender que en esta vida nosotros somos el sembrador. Obviamente Dios es el sembrador original, pero hemos recibido la palabra y ahora nosotros somos el sembrador. Es por eso que hoy te quiero decir en primer lugar que tenés la semilla perfecta. El versículo 14 nos dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Mi amigo, si perdés de vista la clave, perdés de vista la parábola. ¿Crees que la semilla representa dinero, amor, trabajo duro o otras cosas? Perdés de vista la parábola. Solamente la podrás entender al entender la clave. El sembrador es el que siembra la palabra. El teólogo Robertson dijo, sin la clave, la parábola es difícil de entender, pues las parábolas encubren la verdad del reino al ser declarada en términos de otro reino. Sin la verdad espiritual y revelación, estas no se pueden comprender. Jesús en esta historia nos está diciendo que es por la predicación, es por la declaración, es por el hablar la palabra que la sembramos. Podés estudiar la semilla, podés categorizar la semilla, analizar la semilla, aún podés amar la semilla, pero si no la siembras, nada crece. Entonces, ¿qué vas a sembrar en tu vida? ¿Qué le vas a sembrar a tu situación? ¿Qué le vas a sembrar a tu desafío que quizá hoy estás enfrentando? El Salmo 107:20 dice, envió su palabra, sembró su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi amigo, tenemos la semilla perfecta en medio de cualquier época, enfrentando cualquier desafío. Dios nos dio lo mejor y es su palabra y la tenemos que sembrar constantemente, la tenemos que hablar, la tenemos que predicar, la tenemos que declarar, porque no hay mejor semilla que la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero recordarte que la época que estás viviendo no anula el poder de la semilla. Eclesiastés capítulo 11 versículos 4 al 6 nos dice, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas.
ningún sembrador va a dejar de sembrar por la época que vive. Me acuerdo en Australia muchos años atrás, hablamos con un granjero, era un hombre de fe, y él nos dijo, mi responsabilidad es sembrar la semilla. Es responsabilidad de Dios traer la cosecha. Es por eso, mi amigo, que no podemos permitir que la época, el desafío, el reporte negativo, el clima económico o esta pandemia nos estanque y nos lleve a dejar de sembrar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias y nuestras vidas. Somos personas de la palabra. Vivimos conforme a la realidad de la palabra y no de la época. Es por eso que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi amigo, la época nunca puede anular el poder de la semilla. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En la época o en la semilla? ¿En el desafío o en la palabra? ¿En el problema o en la promesa? No podemos dejar de entender y creer que ninguna época puede anular el poder de la semilla. Y en tercer lugar, hoy te quiero decir que la semilla producirá. Vemos en el versículo 20 de la parábola que cuando la semilla que fue sembrada, que cayó en buen terreno, que produjo una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Me encanta eso. Por eso amo Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11, que nos dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también que la palabra de Dios que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Sin duda, mi amigo, aunque parte de la semilla nunca crezca, el hecho es que al final sí se va a recoger una cosecha espléndida, extraordinaria. ¿Por qué? Porque la semilla produce, la palabra nunca falla. A veces puede que parezca que mucho de nuestro esfuerzo no produce resultados. Puede que parezca que una gran parte de nuestra labor se pierda. Ese sería el sentir de los discípulos cuando veían a Jesús desterrado de la sinagoga y tenido por sospechoso. En muchos lugares su mensaje fue rechazado. Su mensaje parecía haber fracasado y estaban desanimados, estaban deprimidos. Pero esta parábola les decía y nos dice hoy a nosotros, paciencia, haz tu labor, siembra la semilla, déjale a Dios el resto. La cosecha es segura. Mi amigo, quizá en este momento en tu vida te sentís como si estás en una época de sequía, pero quiero recordarte, tu semilla es perfecta. La época no anula el poder de la semilla. Quiero recordarte que la semilla siempre va a producir, y aunque te sientas en este momento en una época de sequía, tranquilo, seguí sembrando porque la cosecha está en camino. Es nuestro deber sembrar, es responsabilidad de Dios traer la cosecha. Recordad, tenemos la semilla perfecta, la semilla que produce, la semilla que no puede ser anulada por cualquier época. Y por eso te quiero animar a que sigas adelante, creyéndole a Dios como nunca antes, con una expectativa fresca, porque ninguna situación
puede anular la promesa de Dios. Quizá esté en sequía, pero una vez más te lo digo, la cosecha está en camino porque Dios es fiel a su palabra. Dios cumple lo que Él promete. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te lo prometió, Él lo cumplirá. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Sigamos sembrando, porque entraremos juntos en todo lo que Dios tiene para nosotros. Déjenme orar por ustedes antes de concluir este tiempo juntos el día de hoy. Padre, yo oro por cada persona que está conectada con este mensaje. Oro, Señor, por aquellos que se sienten como yo me sentía tanto tiempo atrás, en una época de sequía. Que puedas avivar fe en su interior, que puedas levantar su mirada, abrir sus ojos a las nuevas posibilidades que tenemos en ti, Señor. Ayúdales a entender que tenemos la semilla perfecta, la semilla que no puede ser anulada por la época que estamos enfrentando y la semilla que siempre produce. Te doy gracias, papá, porque tú eres el Dios de la cosecha y declaro y profetizo tu cosecha sobre la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, también quiero orar por aquellos de ustedes que quizá están conectados con nosotros por primera vez, o quizá en algún momento visitaron una iglesia, pero saben bien que nunca llegaron a un punto de decisión. Esa decisión donde le entregaste tu corazón a Jesús. Mi amigo, Él te ama. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Él quiere ver tu vida florecer. Él tiene un mejor mañana preparado para vos, pero lo único que tenés que hacer es entregarle tu corazón a Él. Al entregarle tu corazón, al tomar esa decisión, Él te va a perdonar de tus pecados. Él borrará tu pasado y Él te entregará un nuevo comienzo. Así que vamos, no importa quién sos, no importa lo que has hecho, a dónde has estado, Dios te ama y te acepta tal como sos, pero te ama demasiado para dejarte así. Decile que sí el día de hoy. Abrile tu corazón a Él. Quiero orar por cada individuo que necesita decirle que sí. También quiero orar por aquellos de ustedes que en algún momento le dijeron que sí, pero desde ese entonces se apartaron y hoy saben que están viviendo lejos de Dios. Le dieron la espalda a Él. Entienden que tienen que volver a Él. Son hijos pródigos, abandonaron los brazos del Padre y hoy tienen que volver a Él. Así que vamos, si le tenés que decir que sí por primera vez o tenés que volver a Él porque te apartaste, quiero que digas estas palabras después de mí. Si alguien te rodea ahí donde estás, juntos digan estas palabras porque te quieren apoyar en esta decisión. Digamos: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Uau, que mensagem incrível! Vamos todos aí nos nossos chats agradecer o Pastor Cris por essa mensagem criativa, poderosa, que fala direto aos nossos corações. E se você hoje fez essa oração ao final dessa mensagem, abrindo o seu coração para Jesus, para começar um relacionamento com Ele, essa é a melhor decisão que você poderia tomar. Para a gente como igreja, seria um enorme prazer a gente fazer essa caminhada juntos com você. Então, se você tiver uma oportunidade de entrar ali no nosso website, colocar alguns dos seus dados, a gente entra em contato com você. Tem um programa chamado Eu Decidi, é um programa desenhado para ajudar você a continuar crescendo na sua fé. São 3 encontros através de uma videochamada com os nossos pastores, às quartas-feiras à noite, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado se você puder ter essa oportunidade de caminhar com a gente, se conectar. Então entra no nosso website e a gente mantém contato com você.